En esta, la cuarta unidad de la materia, así, la unidad de macroeconomía, lo que vamos a ver es el modelo keynesiano simple o MKS, o también lo pueden encontrar con el nombre de modelo ingreso-gasto o modelo del multiplicador, que es un modelo que se basa en el principio de demanda efectiva que vimos en la clase anterior. Es decir, de las dos grandes visiones que existen en macroeconomía, ley de Say y demanda efectiva, este modelo se basa en la del principio de demanda efectiva. Ahora bien, ¿qué es un modelo? ¿Qué es un modelo económico en particular? Un modelo económico es una representación simplificada de la realidad. Eso quiere decir que un modelo económico no busca representar la realidad tal cual es, sino que lo que hace es un recorte, deja algunas variables afuera y selecciona las variables que resultan de interés y que resultan importantes para lo que se quiere mostrar, y todo lo demás se omite. Entonces no es una representación tal cual de la realidad, sino que se está haciendo un recorte. ¿Y por qué en economía trabajamos con modelos económicos? ¿Por qué tenemos esta forma de estudiar economía? Y la razón creo que es más fácil entenderla comparándola con las ciencias naturales. En las ciencias naturales, por lo general, existe la posibilidad de hacer un experimento cuando yo quiero estudiar o comprobar algo. Hacer un experimento quiere decir que yo analizo el fenómeno que quiero estudiar, pero aislándolo de todas las otras eh, variables que pueden influir en ese fenómeno. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el comportamiento de las hormigas cuando hace frío, lo que puedo hacer es meter hormigas en una pecera en la cual aíslo a esas hormigas de cualquier otra variable que los pueda influir, como la lluvia, depredadores, diferentes formas de alimentación, no sé, las variables que pueden influir en el comportamiento de esas hormigas. En esa pecera aíslo todos esos factores y lo único que hago es cambiar la temperatura, que es el factor que me interesa a mí. En economía no podemos hacer eso, obviamente, ni en ninguna ciencia social, porque no podemos agarrar una sociedad y meterla en una pecera y ver cómo se comporta. Entonces lo que utilizamos son dispositivos teóricos que se llaman modelos, modelos económicos, que hacen un poco lo mismo que un experimento o lo más parecido posible a un experimento de ciencias naturales, pero que en realidad es una construcción teórica. ¿Sí? Nosotros recortamos la realidad, aislamos determinadas variables, pero lo hacemos en nuestro modelo. Sabemos que en la realidad todas esas otras variables siguen existiendo, pero en nuestro modelo nos focalizamos únicamente en las variables que son de nuestro interés. Los modelos económicos pueden tener diferentes objetivos, como pueden ser explicar cómo funciona un determinado hecho económico, cuantificarlo o predecir cómo se va a comportar en el futuro. Y en muchos casos usa matemática. No siempre, pero generalmente, pero en muchos casos la usa porque la matemática, como es una ciencia, ciencia exacta y no se equivoca, por decirlo de algún modo, nos asegura que en los razonamientos que vamos derivando al hacer un modelo no nos equivoquemos, digamos, que los pasos lógicos que vamos haciendo sean consistentes. Entonces, un modelo económico matemático es un sistema de ecuaciones que describe el comportamiento de una economía. Estos modelos económicos pueden ser de dos tipos: estáticos o dinámicos. Los modelos económicos dinámicos explican la evolución de variables económicas a lo largo del tiempo. Explican cómo esa variable va cambiando a lo largo del tiempo. Los estáticos, en cambio, nos muestran cómo se, cómo
se comporta esa variable en un momento determinado, o sea, qué valor asume esa variable en un momento determinado del tiempo, y lo único que nos permite hacer es eh, ver ante qué sucede cuando introducimos algún cambio en otra variable, cuál es el nuevo valor que se obtiene. Pero siempre se están comparando variables, el valor de una variable en momentos determinados del tiempo. Es decir, el modelo dinámico sería como el equivalente a ver una película, y los modelos estáticos sería el equivalente a ver a comparar un par de fotos de esa película. Este modelo keynesiano simple que vamos a ver es un modelo estático, entonces lo que nos permite es comparar situaciones, ¿sí? Hacer lo que se llama estática comparativa. Bien, las variables que de un modelo son de diferente tipo. Las variables endógenas o variables dependientes son aquellas variables cuyo valor se determina dentro del modelo, es decir, que el modelo puede explicar qué valor toma esa variable. Las variables exógenas o independientes son variables que vienen dadas por fuera del modelo, ¿sí? Ya están predeterminadas. El modelo no puede explicar el valor de esa variable, sino que la toma como un dato y la utiliza para explicar el valor que asumen otras variables, las variables endógenas. Las variables, los parámetros, perdón, son muy similares a las variables exógenas, solamente que en general no cambian nunca en el tiempo en el modelo, son valores siempre fijos. Y por último tenemos términos de error en modelos estocásticos, que en nuestro caso en el modelo de MKS no vamos a tener. Bien, los supuestos del modelo MKS, en primer lugar, como ya mencioné, se basa en el principio de demanda efectiva. Busca explicar la relación entre tres variables fundamentales: la, la demanda agregada que genera el producto que genera ingreso y el ingreso que genera demanda agregada. Estas tres variables que ya vimos en la clase pasada, que en su magnitud son equivalentes en economía, este modelo busca explicar cómo se relacionan estas tres variables. Un primer supuesto de este modelo es que todas las empresas producen el mismo bien, que puede ser utilizado tanto por los consumidores como las empresas o el Estado. ¿Sí? Lo que nos quiere decir este supuesto es que este modelo busca explicar cuánto va a ser el producto agregado de toda la economía, pero no va a buscar explicar qué productos en específico se van a producir. Que eso es una característica en general de la macroeconomía, que en general se concentra en explicar el producto agregado y deja para la micro explicar qué productos en particular se producen. Suponemos además que las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad de este producto a un determinado precio P. Esto lo que nos quiere decir es que no hay restricciones de oferta. Es decir, que siempre que aumente la demanda la demanda agregada de la economía, las empresas van a responder aumentando la oferta. Y por último, suponemos que analizamos una economía cerrada, es decir, que no hay exportaciones ni importaciones. Después, en la próxima clase, vamos a trabajar con una economía abierta. Para estudiar este modelo MKS, lo que vamos a hacer es empezar presentando la versión más simplificada de este modelo y después le vamos agregando complejidad. Por eso empezamos estudiando el modelo MKS en una economía cerrada, como ya dije antes, y además sin sector público, es decir, sin Estado, que como tanto no va a haber impuestos, no va a haber transferencias y tampoco va a haber gasto público. En esta economía
con estas características, la demanda agregada va a estar dada únicamente por dos componentes, el consumo y la inversión. En este modelo generalmente la demanda agregada se simboliza con la letra Z, por lo menos así la tienen en el libro, entonces en las filminas también les puse la letra Z. Ahora bien, para este modelo el consumo se representa por una función en particular, que es esta que tienen en la filmina, que nos dice que el consumo es la suma de dos componentes. C sub 0, que es lo que llamamos consumo autónomo, más otra parte del consumo que depende del ingreso de la economía y que está dado por C sub 1, que es lo que llamamos propensión marginal a consumir, multiplicada por el ingreso. Ese C sub 1, o propensión marginal a consumir, es un parámetro del modelo que lo que nos indica es cómo afecta al consumo de la economía una unidad más de ingreso. Es decir, lo que nos dice este parámetro es cuánto aumenta el consumo cuando el ingreso de la economía aumenta en un peso. Entonces, si la propensión marginal a consumir, por ejemplo, es igual a 0,6, cuando el ingreso de la economía aumente en un peso, el consumo agregado de la economía se va a aumentar en 60 centavos. Esta propensión marginal a consumir, este parámetro, siempre está entre 0 y 1. ¿Y por qué razón? Acuérdense que el consumo está dado por las familias, ¿sí? Depende de decisiones de las familias. Y lo que suponemos en este modelo es que las familias, siempre que reciben su ingreso, destinan una parte a consumir, pero no destinan todo su ingreso a consumir, sino que también destinan una parte a ahorrar. Por esa razón siempre está entre 0 y 1. Y lo que nos está indicando este parámetro es cuánto de ese ingreso destinan a consumo. La propensión marginal a consumir en este modelo nos dice cuál es la propensión al consumo del promedio de las familias de un país. Habrá familias que destinan más proporción de su ingreso a consumir, otras que destinan más proporción de su ingreso a ahorrar. Este parámetro sería como un promedio de todas las familias del país. Y el otro componente de la inversión, perdón, me apareció un mensaje, es es, el otro componente de la demanda agregada es la inversión, que la inversión en este modelo suponemos, o por lo menos por ahora, después vamos a cambiarlo, que la inversión es exógena, es una variable exógena, un valor que viene dado para el modelo, que depende de las decisiones de los empresarios de cuánto quieren invertir en este área. Finalmente en el modelo, como sabemos en macroeconomía, se tiene que cumplir la condición de que la oferta es igual a la demanda, ¿sí? En este caso la oferta la representamos por la letra I, que es de ingreso. Acuérdense que oferta, producto, ingreso son siempre de la misma magnitud. Y la demanda la representamos con la letra Z. Resolviendo ese sistema de ecuaciones que quedó planteado, tenemos esta álgebra del equilibrio. Nuestro sistema es, por un lado, la demanda, ¿sí?, que está dado por Z, que sabemos que es la suma de dos componentes. El consumo, que lo reemplazamos por la función de consumo, y la inversión. También lo podemos expresar de esta otra forma, en la cual tenemos
dos términos. Por un lado A, que A son los componentes autónomos de la demanda. Autónomos quiere decir que son componentes de la demanda que no dependen del ingreso. En nuestro caso serían únicamente el consumo autónomo y la inversión, que son dos componentes que no dependen del ingreso. Entonces los componentes autónomos más eh, el componente del consumo que sí depende del ingreso y que está dado por la propensión marginal a consumir. Y la otra condición es que se igualen oferta y demanda. Resolviendo este sistema, llegamos a esta expresión, en la cual tenemos este cociente, que es lo que vamos a llamar multiplicador, y lo simbolizamos con alfa, y los componentes del gasto autónomo. ¿Sí? Entonces, para este modelo, el producto de equilibrio de la economía, ¿sí? Cuánto produce una economía en un año, puede expresarse como el gasto autónomo que hay en esa economía, que lo simbolizamos por A, multiplicado por un parámetro que llamamos multiplicador. Este multiplicador lo llamamos multiplicador del gasto autónomo y que depende directamente de la propensión marginal a consumir. Esto quiere decir, directamente quiere decir que cuanto mayor es la propensión marginal a consumir de la economía, mayor es el multiplicador del gasto autónomo. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué lo llamamos multiplicador? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente filmina, que vemos la representación gráfica del modelo. Nosotros tenemos nuestra ecuación de demanda, que depende del ingreso, y la vamos a representar en un sistema de ejes cartesianos, en la cual le representamos el ingreso en el eje horizontal y la demanda en el eje vertical. Nuestra función de demanda tendría esta forma, es creciente, pero con pendiente menor que 1, porque la pendiente de la función de demanda, como vemos en la ecuación, es la propensión marginal a consumir, que ya dijimos que estaba entre 0 y 1. Y la ordenada del origen son los componentes autónomos de la demanda. Ahora bien, para determinar cuál va a ser el nivel de producto de la economía, tenemos que fijarnos en cuál es el nivel de producto en el cual la oferta y la demanda se hacen iguales. Y para eso dibujamos una recta punteada de 45 grados, que esa recta de 45 grados básicamente lo que nos dice es todos los puntos en los cuales oferta y demanda son iguales. Entonces nuestro punto de equilibrio de esta economía va a estar dado por la intersección entre la demanda, nuestra función de demanda, y la recta de 45 grados. Ahí se determina el nivel de producto de la economía, que como ya habíamos determinado algebraicamente antes, es el multiplicador por los componentes autónomos del gasto. A cualquier nivel de producto que sea inferior a ese nivel de equilibrio, es decir, a la izquierda de este nivel de producto, no es una situación de equilibrio, porque la demanda va a ser mayor que la oferta. ¿Sí? Por lo que pueden ver que acá la función de demanda está por encima del producto que está dado por la recta de 45 grados. Como en esta situación hay un exceso de demanda, de acuerdo al principio de demanda efectiva en el cual se basa este modelo, las empresas se van a ver incentivadas a aumentar la producción porque hay más demanda. Entonces la economía se va a ir desplazando hacia la derecha hasta el punto de equilibrio.
A la derecha del punto de equilibrio ocurre lo contrario, hay un exceso de oferta, porque fíjense que el producto está por encima de nuestra función de demanda. En estos casos, las empresas van a estar acumulando existencias porque van a producir bienes que no van a poder vender porque no hay suficiente demanda y, como vimos en el principio de demanda efectiva, cuando eso ocurre, las empresas deciden reducir la producción y por lo tanto el producto disminuye hacia el nivel de equilibrio. ¿Sí? Por esa razón, el producto siempre se determina, siempre está fijado, perdón, en este nivel de equilibrio que determina el modelo, en el cual se igualan oferta y demanda. Fíjense que siempre en este modelo recuerden que la causalidad, la relación de causalidad es desde la demanda hacia el producto. Y por eso acá tienen que el producto es una función de la demanda. ¿Sí? Porque de acuerdo al principio de demanda efectiva, es la demanda la que tracciona o incentiva a producir. Bien, vamos a utilizar este modelo para hacer un poco de estática comparativa, es decir, de comparar una situación inicial, que es la que tenemos en este gráfico, en la cual la economía está en equilibrio en el nivel de producto I sub 0, con lo que pasa cuando en esta economía ocurre un shock, es decir, ocurre un cambio, que en este caso es un aumento de la inversión. Es decir, por alguna razón, por buenas expectativas o por la razón que sea, los empresarios deciden aumentar la inversión porque creen que van a ganar más dinero de esa forma. Entonces vemos qué sucede con el nivel de producto de equilibrio en esta economía ante el aumento de la inversión. ¿Cómo lo representamos eh, gráficamente? Bueno, acuérdense que la inversión en, en el modelo, en la parte algebraica de este modelo, era uno de los componentes del gasto autónomo, es decir, uno de los componentes de A. Entonces, un aumento de la inversión lo que va a hacer es desplazar la ordenada del origen hacia arriba, en una magnitud equivalente al aumento de la inversión. Como consecuencia, la curva de demanda se va a desplazar hacia arriba en forma paralela en esa magnitud. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo este desplazamiento hacia arriba de la curva de demanda es que ahora para cada nivel de producto la demanda va a ser mayor. ¿Y va a ser mayor en cuánto? En el monto en que aumentó la inversión, ¿sí? Que es un componente autónomo del gasto que no depende del ingreso. Entonces, a ver, ocurrió en esta economía un cambio en la demanda se desplazó hacia arriba, la demanda agregada, por el aumento de la inversión, y ahora tenemos un nuevo punto de equilibrio que va a estar en la intersección de la función de demanda y la recta de 45 grados. Ahora, ¿cómo llegamos a ese nivel a ese nuevo nivel de producto de equilibrio? Bien, en un primer momento, en el momento cero, podemos decir, lo que ocurrió es que aumentó la inversión. Y ese aumento de inversión fue un aumento, ocasiona un aumento de demanda agregada. Entonces, en ese primer momento lo que nos pasa es que partiendo de el punto de equilibrio inicial, nos desplazamos hacia arriba hacia la nueva curva de demanda por el aumento de la inversión. Ahora, como sabemos, de acuerdo al principio de demanda efectiva, ese aumento de la demanda va a ocasionar un aumento de el producto de la misma magnitud. ¿Por qué? Supónganse que este aumento de la inversión son una empresa que decide construir un edificio nuevo para su fábrica. Entonces, lo que va a ocasionar ese aumento de la demanda es
que una empresa constructora va a construir esa fábrica, ¿sí? Es decir, va a producir una fábrica nueva y por lo tanto aumenta el producto en esa misma magnitud, que es este desplazamiento horizontal, ¿sí? Acá está aumentando el producto, porque lo que representamos en el eje horizontal es el producto, y aumenta el producto en la misma magnitud que aumentó la inversión, ¿sí? En el valor de esta fábrica que se está construyendo. Ahora, esto no termina acá. ¿Por qué? Porque, como sabemos, de acuerdo al principio de demanda efectiva, el gasto que realizan algunos es un ingreso para otros. En este caso, esta empresa que aumentó la inversión y decidió comprar una fábrica nueva, al comprar esa fábrica está generando ingresos para la empresa constructora que fabrica, que construye ese edificio. Entonces genera ingresos para esa empresa constructora y también para que se van a dividir en beneficios para los dueños de la empresa constructora y salarios para los obreros que trabajaron en la construcción. Ahora bien, esos obreros que recibieron un ingreso, ese ingreso lo van a gastar en comprar ropa, en pasear, en comprar alimentos, y al hacer eso están consumiendo, es decir, están aumentando la demanda por el componente de consumo. Ahora bien, ¿cuánto van a aumentar la demanda? Bueno, por lo que sabemos de este modelo, los obreros, las familias, no gastan todo su ingreso, no consumen todo su ingreso, sino que una parte la destinan a ahorrar, de acuerdo a lo que nos dice la propensión marginal a consumir. Entonces, una vez que aumentó el producto, va a haber un nuevo aumento de la demanda, ¿sí? Que es este aumento del consumo por parte de las personas que recibieron ese ingreso, pero ese aumento de la demanda va a ser un poco menor que el aumento inicial. ¿Por qué? Porque va a estar multiplicado por la propensión marginal a consumir, que es menor que 1, porque estos obreros no van a consumir todo su nuevo ingreso adicional, sino que van a consumir solo una parte. Por eso mismo, el paso siguiente es un aumento de la demanda de una magnitud menor al inicial. Y otra vez, este aumento de la demanda va a generar un aumento del producto, por ejemplo, supónganse, de los productores de los alimentos que consumen estos obreros. Ese aumento del producto se representa como un desplazamiento en forma horizontal. Y otra vez, esos productores de alimentos van a recibir un ingreso que lo van a utilizar para consumir. Entonces va a haber un nuevo aumento de la demanda, que otra vez va a ser menor que el anterior. Y así vamos a tener una sucesión de aumentos de el gasto, el ingreso y el producto que van a ser cada vez menores, de acuerdo a lo que nos dice la propensión marginal a consumir, hasta llegar al nuevo nivel de producto de equilibrio. Es decir, que fíjense que la demanda aumentó en un momento inicial por el aumento de la inversión, pero después siguió aumentando por los aumentos de consumo que se generaron a partir de ese aumento del gasto autónomo, en este caso de la inversión. Entonces nuestro nuevo nivel de producto de equilibrio va a ser este, donde ya dije donde se encuentran la función de demanda con la recta de 45 grados. Y este nuevo nivel de producto va a estar dado por, eh, o mejor dicho, el aumento del producto, cuánto aumentó, con la diferencia entre el nivel de producto inicial y el nuevo nivel de producto de equilibrio, va a estar dado por el multiplicador por el aumento de la inversión. Es decir, el producto no va a aumentar solamente en la magnitud del aumento de la inversión, sino que va a aumentar en una cantidad mayor de, que está dada por el multiplicador, y eso se debe a las sucesivas rondas de gasto e ingresos que se originan a partir
de esa inversión que realiza la empresa. Fíjense que acá queda bastante claro en el gráfico. El aumento de la demanda autónoma, que en el gráfico está dado por la ordenada del origen, es de esta magnitud, el aumento de la inversión. Pero el aumento del producto que genera ese aumento del gasto autónomo es mucho mayor. ¿Sí? Es el aumento de la inversión por el multiplicador. En esta tabla vemos este multiplicador, cómo actúa este multiplicador, pero con un ejemplo numérico. Supónganse que tenemos una economía en la cual la propensión marginal a consumir es 0,8, es decir, las familias gastan el 80% de su ingreso, el resto lo destinan a ahorrar. Por lo tanto, si calculamos cuál va a ser el multiplicador de acuerdo a la fórmula que teníamos, nos va a dar que el multiplicador es 5. ¿Sí? Ahora, supóngase que en esta economía se genera un aumento de la inversión equivalente a 1.000.000 de pesos. De acuerdo a lo que sabemos por nuestra solución algebraica, el producto va a aumentar en el multiplicador por el aumento de la inversión, es decir, 5 por 1.000.000, 5 millones. Ahora lo que nos muestra esta tabla es cómo se llega a esos 5 millones. Bien, en primer lugar, el primer renglón es el aumento de la inversión en 1.000.000, es decir, la compra de este edificio por parte de la empresa, que eso aumenta el producto en 1.000.000. ¿Por qué? Porque una empresa constructora se pone a construir ese edificio. Ahora bien, el segundo renglón representa el gasto que realizan los obreros de ese ingreso adicional, es decir, el consumo que hacen los obreros del ingreso que recibieron. ¿Y cuánto consumen? Bueno, consumen ese 1.000.000 de pesos inicial, que es su ingreso, pero no lo consumen todo, consumen solamente una parte que está dado por la propensión marginal a consumir. Entonces, consumen únicamente 800.000 pesos. ¿Qué hacen con los 200.000 pesos restantes? Los 200.000 pesos restantes lo destinan a ahorro. ¿Sí? Acuérdense que las familias dividen todo su ingreso en consumo y ahorro. Entonces, esos obreros destinan 800.000 a consumo, 200.000 a ahorro. Y por lo tanto tenemos una segunda ronda de aumento del ingreso de 800.000. Tuvimos 1.000.000 cuando la empresa fabricó el edificio, construyó el edificio, y 800.000 cuando que son, perdón, eh, los alimentos que compran estos obreros. Ahora bien, estas empresas que reciben alimentos también consumen ese ingreso y tenemos una tercera ronda de gasto. Fíjense que son cada vez menor las rondas de consumo, porque está multiplicado por la propensión marginal a consumir, y otra nueva ronda de ahorro, y bueno, tenemos una nueva ronda de aumento del producto. Y así sucesivamente tenemos sucesivas rondas de aumento de consumo, aumento del ahorro y aumento del producto y aumento del ingreso, que son cada vez menores. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar la suma? Bueno, si nosotros seguimos esto hasta infinito, ¿sí? Es una suma geométrica, si nosotros seguimos esto hasta infinito, este número es la suma de los valores a los cuales que están incluidos en esta tabla, estos 6 rondas de gasto. El ahorro, fíjense que acá llegó hasta 700.000 pesos. El ahorro va a tender, si seguimos esta tabla, va a tender a sumar 1.000.000. Que fíjense que 1.000.000 es exactamente igual a el aumento de la inversión. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que en economía sabíamos que siempre ahorro e inversión son iguales. Y de acuerdo a este modelo basado en el principio de demanda efectiva, es la inversión la que genera su propio ahorro. ¿De qué manera generó la inversión su propio ahorro? La generó aumentando el ingreso, porque cuando aumenta el ingreso, aumenta también el ahorro de las familias, porque las familias destinan solo una parte de su ingreso a consumir, el resto lo destinan a ahorrar. Entonces, al mismo tiempo que se estaba generando consumo y producto,
se estaba generando también un ahorro equivalente al aumento de la inversión. Y el aumento del producto, si sumamos a todos estos valores, en total, hasta acá llega a casi 4 millones, si seguimos sumando, va a llegar a 5 millones, que es lo que nos determinaba el modelo de acuerdo al cálculo algebraico. Bien, entonces la primera parte algebraica del modelo lo que vimos es la igualdad entre oferta y demanda, pero sabemos que cuando se igualan oferta y demanda también se igualan ahorro e inversión, y eso también se puede representar en forma algebraica. Lo que tenemos en esta filmina es que el ingreso de la familia se destina siempre a consumo o ahorro, por lo tanto, despejando ahorro, tenemos que el ahorro es el ingreso menos el consumo, y acuérdense que el consumo vimos que está representado por esta función, de consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso. Entonces, haciendo esta resta, nos queda que la función de ahorro en este modelo va a ser el negativo del consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso. Este 1 menos la propensión marginal a consumir es lo que llamamos propensión marginal a ahorrar, y lo representamos generalmente por S sub 1. Indica cómo afecta al ahorro un peso más de ingreso, es decir, cuánto aumenta el ahorro cuando aumenta el ingreso en una unidad. Y está siempre entre 0 y 1 porque es la resta entre 1 y la propensión marginal a consumir. Dicho de otro modo, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar siempre suma 1, porque todo el ingreso se destina o a consumo o a ahorro. Bien, en la condición de equilibrio, ahorro e inversión tienen que ser iguales. Entonces, nos queda que se tiene que cumplir esta igualdad. ¿Sí? El ahorro, que está dado por esta función, tiene que ser igual a la inversión. ¿Sí? Y gráficamente lo representamos de esta manera. La parte de arriba del gráfico es exactamente lo mismo que vimos antes. Cómo se igualan oferta y demanda, y tenemos el shock de aumento de la inversión. Lo que tenemos en la parte de abajo del gráfico es que al mismo tiempo que se igualan oferta y demanda, se igualan ahorro e inversión. La situación inicial de este gráfico sería la curva de inversión inicial, es esta acá, que la representamos con una recta horizontal porque la inversión hasta ahora es una variable exógena, una variable autónoma que no está determinada por el modelo y es un valor fijo. ¿Sí? Para cualquier nivel de ingreso, la inversión toma siempre el mismo valor. La función de ahorro tiene pendiente positiva, ¿sí? Está dada por 1 menos la propensión marginal a consumir, o, dicho de otra manera, la pendiente de la función de ahorro es la propensión marginal a ahorrar, y la ordenada al origen es negativa y es eh, el consumo autónomo en negativo. Bien, el nivel de producto que iguala ahorro con inversión es donde se encuentran la función de ahorro y la función de inversión, que es este nivel de producto. Es decir, el nivel de producto que equilibra en ahorro e inversión es el mismo que equilibra a oferta y demanda en la situación inicial. Después, lo que ocurre es un shock, que es este aumento de la inversión, que en el gráfico de oferta y demanda lo representábamos como un desplazamiento hacia arriba de la curva de demanda. En el gráfico de ahorro e inversión lo representamos como un desplazamiento hacia arriba de la curva de inversión en la misma magnitud que aumenta la inversión. Por lo tanto, tenemos un nuevo producto que iguala
ahorro con inversión, que es este de acá, y coincide con el ingreso de equilibrio que igualan oferta y demanda. ¿Sí? Siempre el ingreso de equilibrio que iguala oferta y demanda tiene que igualar también ahorro con inversión. Y fíjense que en este cambio de pasar de este punto de equilibrio en el gráfico de ahorro-inversión a este segundo punto de equilibrio, aumentó el ahorro. ¿Sí? Aumentó el ahorro, lo ven acá en el eje vertical, aumentó el ahorro en la misma magnitud que aumentó la inversión. Acuérdense que en el principio de demanda efectiva, como ya les dije antes, el ahorro es una función de la inversión, es decir, la relación de causalidad es la inversión determina el ahorro. Ahora vamos a ver un segundo shock en este modelo, que es qué ocurre en esta economía si las familias deciden ahorrar más. Es decir, si las familias deciden destinar a ahorrar una mayor proporción de su ingreso de lo que venían destinando hasta ahora. ¿Sí? En el modelo MKS, un aumento del ahorro se representa por una disminución de la propensión marginal a consumir y por lo tanto un aumento de la propensión marginal a ahorrar. En el modelo, en la representación gráfica, perdón, del modelo, este aumento de la propensión marginal a ahorrar lo representamos como un cambio en la pendiente de la función de ahorro. ¿Sí? Este gráfico que tienen en la filmina es el gráfico de la parte de abajo del gráfico que vimos antes. Es decir, solamente el gráfico de ahorro e inversión con respecto al ingreso. En este caso, la función de ahorro inicial es la de abajo. ¿Sí? Esta es la función de ahorro inicial. Y ahora aumentó la propensión marginal a ahorrar, que es la pendiente de esta función. Por lo tanto, la nueva función de ahorro va a ser esta, que está más arriba, pero que tiene la misma ordenada al origen. Lo único que cambió es la pendiente, ¿sí? Que es la propensión marginal de ahorrar. Entonces, en esta economía, eh, que está inicialmente en este nivel de producto de equilibrio, va a haber un mayor ahorro, ¿sí? Para este nivel de producto. Nos vamos a pasar del punto A al punto B. Pero ¿qué pasa? Cuando aumenta el ahorro, también está disminuyendo el consumo. Y si disminuye el consumo, disminuye la demanda agregada. Y de acuerdo al principio de demanda efectiva, si disminuye la demanda agregada, disminuye el producto. Entonces, el producto se va a desplazar hacia la izquierda, se va a reducir, y por lo tanto, el ahorro también se va a reducir y vamos a pasar al punto C. ¿Sí? Entonces, fíjense que si bien se desplazó la, la función de ahorro, ¿sí? O porque aumentó la propensión marginal a ahorrar, el ahorro total de la economía sigue siendo el mismo. Seguimos estando en este mismo nivel de ahorro, lo podemos ver en el eje vertical, ¿sí? Solamente que ahora tenemos un nivel de producto menor. Es decir, ¿por qué el ahorro después de que ocurrió este shock es igual que antes? A pesar de que las familias ahorran una proporción mayor de su ingreso. Bueno, justamente porque el ingreso y el producto de esa economía se redujo y compensó ese aumento de la proporción marginal a ahorrar. Por eso a esto lo llamamos paradoja de la frugalidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que las familias intentan ahorrar más, terminan ahorrando lo mismo porque ese aumento del ahorro inicial genera una caída de su ingreso y por lo tanto una caída de su ahorro hasta compensar el aumento del ahorro inicial. Bien, en este gráfico vemos la paradoja de la frugalidad, pero con las dos partes del modelo, con la parte de ahorro e inversión, que es la de abajo, que es la que vimos recién, y la parte de igualdad de oferta y demanda. ¿Sí? ¿Cómo se representa en, eh, en el gráfico de oferta y demanda el aumento de la propensión marginal a ahorrar?
Bueno, acuérdense que el aumento de la propensión marginal a ahorrar es al mismo tiempo una disminución de la propensión marginal a consumir. Y la propensión marginal a consumir es la pendiente de la función de demanda, ¿sí? Entonces teníamos inicialmente esta función de demanda, se redujo su pendiente y por lo tanto se traslada hacia abajo. Entonces teníamos inicialmente este nivel de producto, cuando disminuye el consumo, disminuye el producto y pasamos a este nivel de producto, nuevo nivel de producto de equilibrio, y que coincide con el nuevo nivel de producto de equilibrio que determinaba la función de ahorro, la nueva función de ahorro, ¿sí? Siempre coincide en el gráfico de arriba con el de abajo. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo producto de equilibrio y el nivel de producto inicial? Bueno, eso está dado por un cambio en el multiplicador, ¿sí? En este caso no cambió el componente autónomo del gasto como había ocurrido cuando aumentó la inversión. Los componentes autónomos del gasto siguen siendo los mismos. Fíjense que la ordenada del origen no cambió. Lo que cambió fue la magnitud del multiplicador. ¿Por qué? Porque acuérdense que el multiplicador depende de la propensión marginal a consumir. Si la proporción marginal a consumir disminuyó, el multiplicador, el nuevo multiplicador, también va a disminuir. Entonces, este nuevo nivel de ingreso, con un multiplicador más chico, es menor que el nivel de ingreso original. Entonces, en definitiva, un aumento de la propensión a ahorrar de las familias no genera un aumento del nivel de ahorro general de la economía, agregado de la economía, tampoco genera un aumento de la inversión, y lo que sí ocasiona es una reducción del producto y del ingreso. Bien, seguimos complejizando un poco más nuestro modelo y ahora agregamos el sector público. Para agregar el sector público a nuestro modelo, tenemos que tener en cuenta que la demanda agregada ya no va a ser solo consumo más inversión, sino que tenemos que incluir también el gasto público, que era otro de los componentes de la demanda agregada. El ingreso disponible que van a tener las familias para gastar ya no va a ser el ingreso que reciben por vender sus factores de producción, sino que también va a que agregarle las transferencias, que es TR, transferencias que reciben del Estado, y restarle los impuestos que tienen que pagar. Por lo tanto, la función de consumo va a ser el consumo autónomo más una parte del consumo, que está dado por la proporción marginal a consumir, que depende de este ingreso disponible, es decir, del ingreso que les queda a la familia después de pagar impuestos y después de recibir las transferencias. La inversión sigue siendo exógena y los impuestos suponemos que son exógenos, es decir, son una suma fija. El Estado dice, bueno, cada ciudadano me tiene que pagar 200 pesos por mes, por ejemplo. Esto sería un impuesto de suma fija. En realidad los impuestos, que generalmente son una proporción del ingreso, y el Estado dice, bueno, cada ciudadano me tiene que pagar 5% de su ingreso. Después vamos a ver ese tipo de impuestos. Perdón. Las transferencias son también son exógenas y el gasto público también suponemos que es exógeno. Finalmente, se tiene que cumplir la condición de equilibrio de que oferta es igual a demanda. El álgebra de equilibrio con estos cambios es muy similar al anterior, solamente que ahora nuestra función de demanda va a incluir también al gasto público, la inversión que ya la tenía de antes, y ahora todo esto es nuestro consumo, ¿sí? Lo único que cambió es que la proporción marginal a consumir ahora multiplica al ingreso, a este ingreso disponible después de pagar impuestos y recibir transferencias. Si ustedes resuelven este sistema, llegan a esta expresión en la cual el multiplicador sigue siendo exactamente el mismo que antes, 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Lo único que cambia son los componentes autónomos del gasto, que ahora van a incluir el gasto público, que es autónomo, porque viene dado es una variable exógena dada por el Estado,
o sea, por la política decidida por la política pública, las transferencias que también son exógenas y los impuestos que también son exógenos. Todo esto es ahora a nuestros componentes autónomos del gasto. ¿Sí? Acá lo tienen expresado. El álgebra del equilibrio, también expresado como ahorro igual a inversión. Ahora, fíjense que nuestra función de ahorro va a tener dos componentes. Va a tener un componente que es el ahorro privado. El ahorro privado es muy similar al ahorro que teníamos antes, es decir, menos el consumo autónomo y la multiplicación de la propensión marginal a ahorrar por el ingreso, solo que ahora el ingreso tenemos que descontar el impuesto y sumar de transferencias. Pero también tenemos una parte del ahorro que va a ser ahorro público. ¿Sí? Acuérdense que lo vimos en la clase anterior, que en una economía con sector público teníamos ahorro público también. Y este ahorro público es los impuestos que recauda el Estado, menos las transferencias que realiza, menos el gasto público que realiza. Y la suma de ahorro público y ahorro privado tiene que ser igual a la inversión. Esto tiene que cumplirse siempre en una economía. Despejando esta ecuación, llegamos a nuestra nueva función de ahorro, que es esta acá, que tenemos. La pendiente sigue siendo la misma, es la propensión marginal a ahorrar, y lo único que cambió es la ordenada al origen, que ahora incluye impuestos, transferencias y gastos. Ante la ordenada al origen, sin sector público, era solamente consumo autónomo en negativo. Bien, entonces representamos nuestra situación inicial de la economía con sector público. Tenemos que la ordenada al origen de la función de ahorro es esta, y la ordenada al origen de la función de demanda son los componentes autónomos, solo que recuerden que los componentes autónomos ya no son los mismos que antes, ahora incluyen también gasto público, impuestos y transferencias. La pendiente sí siguen siendo la misma, propensión marginal a consumir para la demanda, propensión marginal a ahorrar para el ahorro. Y este es nuestro nivel de producto de equilibrio. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando eh, ocurre un shock, que es el aumento del gasto público. A este aumento del gasto público es un caso de política perdón, fiscal expansiva. Eh, ¿Por qué política fiscal expansiva? El Estado, cuando aumenta el gasto público, lo que está buscando es aumentar el producto. ¿Sí? Por eso lo llamamos expansivo. En cambio, cuando el Estado busca reducir el producto, lo llamamos política fiscal contractiva. ¿Sí? La política fiscal refiere a los instrumentos de política pública que involucran a gastos, transferencias e impuestos. ¿Sí? Cualquiera de esos tres instrumentos lo llamamos política fiscal. Y es expansiva o contractiva de acuerdo a si quiere aumentar o reducir el producto. Cuando quiere aumentar el producto, aumenta el gasto. Cuando lo quiere reducir, lo reduce. En este caso vemos cómo se representa en este modelo un aumento del gasto público. Y es muy similar a un aumento de la inversión. En el gráfico de oferta y demanda lo representamos este aumento del gasto por un desplazamiento hacia arriba de la curva de demanda, porque cambia la ordenada al origen en la misma magnitud que el gasto, y sabemos que eso genera un aumento multiplicado del ingreso en la magnitud que es dada por el multiplicador por el aumento del gasto. ¿Sí? Por eso a este multiplicador lo llamamos multiplicador de gasto autónomo, porque vale tanto para aumentos de la inversión como para aumentos de gasto público, ¿sí? Para todos los componentes autónomos de la demanda. Entonces encontramos nuestro nuevo producto de equilibrio, y en el gráfico de abajo de igualdad entre ahorro e inversión sí es un poco diferente al primer shock que vimos,
Porque en este caso la inversión no cambia, porque la inversión sigue siendo la misma, está dada por los empresarios. Lo que cambia es el aumento del gasto. Y el aumento del gasto está incluido en la ordenada al origen de la función de ahorro. ¿Por qué? Porque un aumento del gasto público implica una disminución del ahorro público. ¿Sí? Ahora, el Estado va a ahorrar menos porque está gastando más. Por esa razón, la función de ahorro se desplaza hacia abajo en la misma magnitud que el gasto. ¿Sí? Y tenemos el mismo nivel de producto de equilibrio en, eh, que está dado por la igualdad entre oferta y demanda. Fíjense que el nivel de ahorro total de la economía sigue siendo el mismo, sigue siendo la magnitud dada por la inversión, porque siempre ahorro se tiene que igualar con inversión. Lo que pasó es que hubo un cambio en la composición de ese ahorro. ¿Qué sucedió? Ahora el sector público ahorra menos porque aumentó el gasto y el sector privado está ahorrando más de lo que estaba ahorrando antes. ¿Por qué está ahorrando más el sector privado? Porque aumentó el producto. Es decir, aumenta el producto y por lo tanto aumenta el ingreso, las familias ahorran más y compensan esa caída del ahorro público. ¿Sí? Y el ahorro se mantiene en el mismo nivel, el ahorro total de la economía. Vamos a ver un segundo caso de política fiscal que es el que involucra a los otros dos instrumentos, que son los impuestos o las transferencias. En este caso también vamos a representar un, eh, una política fiscal expansiva que busca aumentar el producto y la política fiscal expansiva con estos instrumentos se puede hacer o bien reduciendo los impuestos o bien aumentando las transferencias. ¿Qué impacto tiene gráficamente un aumento de, supónganse, un aumento, en este caso sería una reducción de impuestos? ¿Sí? Una reducción de impuestos se representa gráficamente como un cambio en la ordenada al origen de la función de demanda, ¿sí? Porque los impuestos estaban incluidos en este componente autónomo. Entonces la función de demanda se desplaza hacia arriba en la misma magnitud que la reducción de impuestos. Si hubiese sido un aumento de impuestos, la, la función de demanda se hubiese desplazado hacia abajo. En este caso es una disminución de impuestos. Eh, Perdón. Bueno, y se desplaza hacia arriba la función de demanda, pero no en la misma magnitud que la disminución de impuestos, sino que se desplaza hacia arriba en la magnitud de la disminución de impuestos multiplicada por la propensión marginal a consumir. Y esta es una diferencia crucial con el aumento del gasto. ¿Sí? La reducción de impuestos no tiene un efecto pleno, sino que tiene un efecto un poco menor dado por la propensión marginal a consumir. ¿Y por qué razón? Porque cuando el Estado aumenta el gasto público, inmediatamente está realizando una demanda, ¿sí? Un aumento de la demanda. ¿En qué? En ese bien, en el bien que está comprando con el gasto público. Por ejemplo, supónganse que el Estado decide construir una ruta. Cuando el Estado aumenta el gasto público para construir una ruta, está aumentando el producto de esa economía, está demandando una ruta nueva, por lo tanto, inmediatamente ya está aumentando la demanda y el producto. Cuando reduce los impuestos, no está comprando nada, no está generando producto. Cuando reduce los impuestos, el Estado lo que está haciendo es aumentar el ingreso que les queda disponible a las familias porque tienen que eh, pagar menos impuestos. Ahora, que las familias tengan más ingreso disponible no impacta directamente en la demanda. ¿Por qué? Para que impacte en la demanda, las familias tienen que decidir gastar ese mayor ingreso disponible. Y de acuerdo a nuestro modelo, ¿cuánto van a gastar esas familias? Bueno, no van a gastar todo ese nuevo ingreso disponible. Van a gastar solamente una parte que está dado por la propensión marginal a consumir. El resto lo van a destinar a ahorrar. ¿Sí? Por eso la demanda aumenta únicamente en esta magnitud
que está mediada por la propensión marginal a consumir. El resto del efecto es exactamente el mismo. El producto aumenta en una magnitud dada por el multiplicador por ese aumento, ese, aumento de la demanda autónoma. Entonces, fíjense que el aumento del ingreso y del producto que generó esta reducción de impuestos no depende solo del multiplicador, sino que es el multiplicador multiplicado por la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Por eso decimos que el multiplicador de los impuestos y también el de las transferencias es el mismo, es menor que el multiplicador del gasto autónomo. ¿Por qué es menor? Porque está multiplicado por la propensión marginal a consumir, que acuérdense que la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Entonces reduce el multiplicador del gasto autónomo. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que si el Estado quiere hacer política fiscal para aumentar el producto, lo más efectivo es que aumente el gasto en vez de reducir los impuestos. ¿Por qué? Porque el gasto público tiene un efecto multiplicador sobre la economía mayor a la reducción de impuestos. En el gráfico de abajo de ahorro igual inversión también sucede el mismo aumento de producto, se representa también como una reducción, un desplazamiento hacia abajo de la función de ahorro por el mismo motivo que vimos antes cuando aumentaba el gasto. ¿Sí? El Estado, al decidir reducir los impuestos, está reduciendo el ahorro público. ¿Sí? Por eso este desplazamiento hacia abajo de la función de ahorro y se llega a este nuevo nivel de equilibrio. Bien, complejizamos un poquito más y vemos qué sucede en el modelo MKS cuando incorporamos impuestos que son endógenos. Impuestos endógenos quiere decir que son impuestos que dependan del nivel de ingreso, es decir, no son una suma fija, sino que son un porcentaje de los ingresos de las familias. Y en general, la mayoría de los impuestos tienen esta forma en la realidad. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias es, que ahora se llama impuesto a los altos ingresos, es un porcentaje del ingreso de los trabajadores. El impuesto a las ganancias es un porcentaje de las ganancias de las empresas. El IVA, impuesto al valor agregado, también es un porcentaje de las ventas, ¿sí? Pero siempre se aplica como un porcentaje del ingreso. Entonces, ahora nuestros impuestos, en este modelo, van a estar representados por una parte que es de suma fija, que ahora la llamamos T sub 0, antes todos nuestros impuestos eran estos, ahora agregamos una parte que depende del nivel de ingreso, que está dado por T sub 1, que este parámetro es la alícuota, ¿sí? Es el porcentaje del ingreso que se está grabando. Por ejemplo, en el caso del IVA sería 21%, y es un alícuota que se aplica sobre el ingreso. ¿Sí? Entonces, esto sería, eh, este sub 1 representaría la alícuota promedio de los impuestos de la economía. ¿Sí? Todo el resto del modelo es exactamente igual. ¿Sí? Las transferencias, el gasto público, todo el resto es igual, lo único que cambió son los impuestos. En el álgebra, si ustedes resuelven, acá me quedó mal esta filmina, después lo voy a corregir cuando se las envíe. Lo único que cambia cuando resuelven el álgebra es que ahora los componentes autónomos siguen siendo iguales al ejemplo anterior, pero lo que sí cambia es el multiplicador. El multiplicador ahora va a incluir esta partecita, 1 menos la tasa de impuestos, y por lo tanto esta partecita lo que va a hacer es reducir el valor del multiplicador. ¿Sí? Este alfa va a ser menor
que el alfa que teníamos sin impuestos proporcionales o impuestos endógenos. ¿Por qué razón va a ser menor? Porque ahora, cada vez que las familias reciban un ingreso adicional, van a tener que pagar más impuestos. Por lo tanto, van a poder destinar a consumir menos que antes. Por eso, y eso reduce la magnitud del multiplicador. Entonces, el único cambio que tenemos ahora con respecto a la situación anterior es que cambió el multiplicador. En la igualdad ahorro-inversión también sucede algo parecido. Ahora, en el ahorro privado tenemos que incluir el, el término de los pagos de impuestos proporcionales, que disminuyen un poco el ahorro privado, porque antes de ahorrar la familia tiene que pagar impuestos, y en el ahorro público sumamos este término de los ahorros los impuestos proporcionales. Perdón. Bien, entonces, ¿qué cambia en nuestro modelo? Supónganse que ahora lo que hace el gobierno es aplicar o aumentar los impuestos proporcionales. Supónganse, aumenta el impuesto a las ganancias. En este caso, como está aumentando los impuestos, este sería un caso de política fiscal contractiva. Es decir, busca reducir el nivel de producto de la economía. En nuestro caso, la situación inicial sería este nivel de demanda con este nivel de producto de equilibrio. Y lo que sucedió es que en esta economía, al aplicarse el impuesto, cambia la pendiente de la función de demanda, ¿sí? Porque ahora ya no es la propensión marginal a consumir, sino que es la propensión marginal a consumir y va a estar afectada por los impuestos proporcionales. Entonces baja la pendiente de la función de demanda, el componente autónomo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el nuevo nivel de equilibrio ahora va a ser menor que el anterior. ¿Por qué? Porque lo que cambió es el multiplicador. Tenemos un multiplicador que es menor que antes. Finalmente, en el gráfico de ahorro-inversión, lo que sucede es que ahora la función de ahorro se desplaza hacia arriba, cambia de pendiente. ¿Y por qué cambia de pendiente? Porque ahora, eh, cada vez que aumente el ingreso, el Estado va a estar aumentando su ahorro porque va a estar recaudando más por estos impuestos proporcionales. Entonces por eso cambia de pendiente y cambia de pendiente hacia arriba. La pendiente de ahora no va a ser solo la función de ahorro, sino que va a intervenir también los impuestos proporcionales. Y llegamos a este nuevo nivel de ingreso de equilibrio que coincide con el gráfico de oferta y demanda. Agregamos una complejidad más, y esta es la última complejidad que agregamos, que es qué sucede cuando la inversión ya no es un valor exógeno que viene dado por fuera del modelo, sino que es un valor endógeno que depende del nivel de ingreso. ¿Por qué sucedería esto? Esto se asemeja un poco más a el principio de demanda efectiva y lo que ocurre en la realidad. Porque en general las empresas cuando deciden invertir en función de si van a poder vender la producción adicional que van a poder generar a partir de la inversión. ¿Sí? Acuérdense que la inversión tiene la finalidad de ampliar la capacidad productiva, es decir, de que las empresas puedan producir más. Pero las empresas solo invierten si saben o esperan que pueden vender esa producción adicional. Entonces, cuando las empresas vean que el producto de la economía, que la demanda, que es lo mismo, en la misma magnitud, va creciendo, se espera que las empresas inviertan más porque esperan poder vender más, entonces la inversión va a ser directamente proporcional al nivel de producto. Así, cuanto más producto, más van a invertir las empresas. Por esa razón, ahora la inversión no va a ser solo un componente exógeno, hasta ahora solamente teníamos este valor acá y sub 0,
un componente que viene dado por fuera, autónomo, sino que van a tener una parte también endógena, que está dado por este B sub 1 por I, que lo que nos dice este B sub 1 es cuánto aumenta la inversión, cuánto aumenta el producto, es decir, esto también es un parámetro. El resto del modelo sigue exactamente igual. ¿Sí? En el álgebra del equilibrio, al cambiar, al incorporar este cambio en la inversión, lo que tenemos es un nuevo multiplicador. Como la inversión es endógena y ahora depende del ingreso, es decir, cuando aumenta el ingreso va a estar aumentando no solo el consumo, sino que también va a estar aumentando la inversión, ahora el multiplicador va a ser mayor. ¿Sí? Y lo vemos en esta expresión, en la cual se aparece restando en el denominador b sub 1. ¿Sí? Entonces el multiplicador va a ser más grande porque cuando está aumentando el ingreso de la economía va a aumentar tanto el consumo como la inversión. Y gráficamente eso lo representamos por un cambio en la función de inversión. ¿Sí? Esta era la función de inversión inicial, exógena, que era horizontal, porque era un valor fijo para cualquier nivel de ingreso. Ahora tenemos una inversión que responde positivamente al ingreso, entonces es una función con pendiente positiva, que está dada por B sub 1, ¿sí? Esta inversión. Entonces teníamos este nivel inicial de producto. Cuando aumenta la inversión, porque ahora incorpora una parte que responde al aumento de ingresos, perdón, vamos a tener que aumenta el nivel de producto. Para terminar con esta primera parte del modelo MKS, queda preguntarnos si entonces podemos crecer indefinidamente, por ejemplo, aumentando el gasto público. Sería muy fácil para todos los países crecer si únicamente dependiera de que el Estado aumente todo el tiempo el gasto público, independientemente de cómo lo financie, si lo financia con emisión monetaria o emitiendo deuda. En tanto no lo financie con impuestos, porque financiando con impuestos compensaría parte del efecto de aumentar el gasto, podríamos crecer, de acuerdo a este modelo, indefinidamente aumentando el gasto público. Sin embargo, eso no es tan así. ¿Por qué? Primero porque hay dos tipos de límites. En primer lugar, puede ser que si aumentamos muy rápido la demanda agregada a la economía, la oferta no pueda responder incrementando el producto tan rápido. Las empresas no puedan aumentar su producto tan rápido. ¿Por qué razón? Puede ocurrir por diversas razones. Una de ellas es que, por ejemplo, los proyectos de inversión, específicamente en algunos sectores, demoran mucho en ejecutarse, es decir, tarda mucho desde que la empresa decide aumentar la inversión hasta que logra poner en funcionamiento su proyecto de inversión. Por ejemplo, en el sector energético, para aumentar, por ejemplo, la producción de petróleo, se requiere explorar para encontrar yacimientos, después construir el pozo de perforación y después poder distribuirlo. Entonces, requiere varios años aumentar la producción de petróleo. Entonces, en esos casos puede pasar que si aumentamos la oferta demasiado rápido, perdón, si aumentamos la demanda demasiado rápido, la oferta demore en aumentar. Entonces, ¿qué puede pasar en esos casos? Puede pasar que aumenten los precios porque no hay suficiente oferta disponible o que se genere desabastecimiento. Por eso, en este sentido, conviene pensar que la demanda, de acuerdo a este principio de demanda efectiva, es una condición necesaria para que aumente el producto, pero que no es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que si no hay demanda, las empresas no van a producir y el producto va a caer, pero si hay demanda, para que aumente el producto, tienen que darse también determinadas condiciones para que la oferta pueda responder a ese aumento de la demanda, aumentando el producto, es decir, para que las empresas puedan
aumentar la inversión y el producto. Pero además de esa restricción, hay otra restricción que es muy importante, que tiene que ver con una economía externa. Una economía externa, perdón, no externa, una economía abierta. Una economía abierta en la cual existen exportaciones e importaciones, esa economía requiere divisas, requiere moneda extranjera para funcionar. ¿Por qué? Porque muchos de los insumos y de los productos que utiliza esa economía no los produce internamente, tiene que importarlos y para importarlos necesita conseguir moneda extranjera que no podemos emitir nosotros. Si no se consiguen esas divisas suficientes que necesita la economía, enfrentamos una restricción externa, un límite al crecimiento. ¿Sí? Es decir, nos quedamos sin dólares, por lo tanto la economía ya no puede crecer. Que esto es lo que le pasa muy frecuentemente a la economía argentina, ¿sí? Que crece durante un periodo y después empieza a tener problemas de escasez de dólares y por lo tanto tiene episodios de devaluación o de restricciones, el gobierno pone restricciones a las importaciones. ¿Sí? Generalmente cuando ocurre un episodio de devaluación, lo que termina pasando es que cae el consumo y cae el producto y hay una recesión. ¿Sí? Por eso hablamos de un límite a la posibilidad de crecer impuesto por la falta de divisas o la restricción externa. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es abrir el MKS, incorporar el sector externo y ver qué sucede en una economía que abierta que tiene restricción externa, cómo podemos representar eso en nuestro modelo. La bibliografía para esta, esta clase es el capítulo 3 del libro de Lanchar y Pérez Henry, que tiene el modelo MKS. No tiene todas las aplicaciones que nosotros vimos en esta clase, por eso ayúdense también con las filminas en las cuales tienen explicado